¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga ricamente. Una vez más estamos a través de este medio para compartir las riquezas que encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Quisiera compartir en esta oportunidad unos versículos que se encuentran en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Voy a estar leyendo en el capítulo 2, los versículos 1, 2 y 8. Primera Timoteo 2, versículos 1, 2 y 8. Mire lo que dice la Escritura. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Esta palabra, como todo lo que es palabra de Dios, es significativo para nuestra vida. Para nosotros que somos su pueblo, que nos tocó vivir este tiempo en el siglo XXI, este tiempo que consideramos que son tiempos finales por muchas evidencias que nos rodean en cuanto a señales, acontecimientos mundiales. Entendemos que el Señor está a las puertas, que Cristo viene, ¿no? Y este pasaje, si bien como decimos, como el resto de la Escritura, es significativo y es relevante para nosotros como pueblo suyo, siento que en este tiempo particular que nos ha tocado vivir como iglesia, cobra una significancia renovada, ¿sí? Tenemos que reconsiderar estos pasajes que acabamos de leer porque los tiempos realmente nos han alcanzado, ¿no? Siempre hemos leído esta parte de la Biblia, siempre hemos orado por las autoridades, ¿no? En nuestra iglesia, por lo menos, siempre en las peticiones los hermanos han acostumbrado a orar por los que están en eminencia, por los presidentes, por las autoridades que Dios permite sobre nuestra nación. Sin embargo, en este tiempo tan particular, tan profético que nos toca vivir como pueblo de Dios, este mandato del Señor de orar por las autoridades para que nosotros podamos vivir, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, cobra un significado nuevo, cobra un relieve renovado, actualizado. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, la situación de la iglesia y la situación del cristiano no era en absoluto fácil, porque la verdadera iglesia de Cristo siempre fue perseguida, ¿no? En un primer momento la iglesia fue perseguida por la sinagoga, ¿sí? Por los judíos, y luego esa persecución, poco tiempo después, se extendió directamente a las autoridades del Imperio Romano, y la iglesia sufrió persecuciones muy fuertes, muy violentas. Por eso acá el apóstol exhorta a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres, sin excepción, Dios no hace excepción de personas, y aclara o subraya los reyes y los que están en eminencia, o sea, por las autoridades. Esto es un mandato del Señor, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta oración por aquellos que están en autoridad? Dice que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta es una oración que en este tiempo, en este siglo XXI, en esta parte de la historia que estamos atravesando, tenemos que volver a considerar de una manera muy especial. ¿Por qué? Esto no pretende ser un mensaje alarmista, no pretende ser tampoco mucho menos un mensaje pesimista ni infundir temor en nadie, pero vemos que el mundo está viviendo lo que algunos denominan una cultura postcristiana y donde las autoridades
de los países que en otro tiempo se consideraban cristianos, o por lo menos culturalmente habían heredado lo que se llama una cultura judeocristiana, están tratando de llevar a las poblaciones por medio de leyes, por medio de planificaciones a nivel global y especialmente en nuestro mundo occidental, con cuestiones que son totalmente contrarias a la ley de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, hasta ahora la gracia de Dios nos permitió poder practicar nuestra fe con libertad, predicar la palabra sin impedimentos y poder vivir quieta y reposadamente. Pero la Iglesia no se tiene que dormir en esto, porque tal vez nos han alcanzado tiempos donde se ven ya bien cerca las artimañas del enemigo, usando hombres impíos que están justamente en eminencia y que están en autoridad, tratando de llevar a las naciones y a los pueblos hacia cosas que son contrarias al poder de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que volver a mirar este consejo y este mandamiento de parte del Señor de estar orando, ¿sí?, por los presidentes, por los ministros, por los jueces, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, no que cobardemente vamos a evitar alguna persecución, pero sí para que el Señor, con su mano de misericordia, frene todo intento del enemigo, tratando de destruir a aquellos que están realmente fuera de la voluntad de Dios y que también van a querer luchar contra la iglesia, contra su pueblo, contra todo lo que tenga que ver con Cristo, con su evangelio y con las leyes de Dios. Entonces, es un tiempo donde tenemos que volver a considerar esto. ¿Para qué? Para que realmente cumplamos con este mandamiento y que el Señor nos esté guiando como pueblo, nos esté guardando, y que si alguno tal vez está durmiendo espiritualmente, pueda abrir los ojos y pueda despertar en el espíritu para tal vez darse cuenta que son tiempos, como decía el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde puede llegar a desatarse algún tipo de persecución, como ya ha empezado en muchos países que históricamente fueron cristianos y que incluso muchas de estas naciones fueron semilleros de grandes siervos de Dios y de misioneros que salieron por todo el mundo a predicar la palabra de Dios en otros tiempos, ¿no? Entonces el versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que mirar la bandera política de aquel que está sobre nuestra nación o sobre alguna otra nación igual o más poderosa de donde nos tocó vivir a nosotros, si son de izquierda o si son de derecha, porque espiritualmente hablando, Babilonia siempre es Babilonia, Egipto siempre es Egipto, y nosotros somos extranjeros y peregrinos y esperamos en el fin de los tiempos a la nueva Jerusalén. Amén. Tenemos esa gloriosa esperanza. Entonces acá nosotros no tenemos que estar tal vez preocupándonos por banderías políticas, si bien el cristiano puede tener su opinión política que va de alguna manera a expresarla a la hora de votar en nuestros sistemas democráticos, ¿sí?, donde se nos permite votar, pero más allá de eso sabemos que nosotros tenemos que orar por los reyes, por los que están en eminencia, sin ira ni contienda, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que estar tal vez juzgando o criticando lo que hace tal o cual gobierno o tal o cual presidente, ya sea de este país o de otro, sino que nosotros tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, ¿no?, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando escribía esto, estaba en el Imperio Romano y los emperadores romanos eran tremendos, era terrible las cosas que hacían, porque estos hombres estaban totalmente alejados de la voluntad de Dios, y tenemos hombres, no sé, en el siglo I como Calígula, como Claudio, como Nerón mismo, ¿no?, que eran hombres despiadados y totalmente usados por el diablo, incluso para martirizar a los hijos de Dios. Sin embargo, acá está diciendo
que oremos por los que están en eminencia y por los reyes. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Por eso evitemos, ¿no?, a veces enredarnos en discusiones de carácter terrenal con respecto a tal político o a tal autoridad, porque la palabra del Señor bien dice, ¿no?, también a través del apóstol Pedro en este caso, ¿no?, dice: temed a Dios, honrad al rey. Y uno dice, bueno, tal vez el rey al cual se refería Pedro era un rey justo, un rey bueno. No, no, no. Las autoridades del Imperio Romano, vuelvo a repetir, eran de una impiedad tremenda, diabólica, que bueno, sería para hacer todo un estudio bíblico e histórico acerca de los primeros mártires y cómo fue perseguida la Iglesia de Cristo. Pero a nosotros nos tiene que quedar claro que el mandato de Dios es estar en oración, porque la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres y que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Porque en este mismo contexto, ¿no?, de Primera de Corintios capítulo 2 que leímos, dice el versículo 3, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermano, es tiempo de orar por las autoridades, es tiempo de orar por todos los hombres que están alejados de Dios, para que nosotros como iglesia podamos cumplir con este mandamiento, con este propósito y ser guardados por la mano misericordiosa de Dios en la medida que Dios en su gracia así lo disponga. Cristo viene pronto, las señales se aceleran, se acercan, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles donde la oscuridad avanza, pero nosotros tenemos este mandato de estar en oración, ¿sí? Entonces afirmémonos en la palabra de Dios, creamos en la Escritura, obedezcamos y sabemos que Cristo viene pronto y que la victoria final es para su pueblo. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca en esto. Amén.